A tratar de comentar precisamente esa es la presentación. Bien, vamos, entonces, bueno, me gustaría comentarles algunas cosas, que es la siguiente. Entonces, bueno, aquí me gustaría empezar como a percibir o a problematizar una dimensión política distinta de lo que por lo regular pensamos la dimensión de la política, ¿no? Si vemos el fragmento de este poema, ¿no? Cuando dice Ñu Sabi mira sus piedras sagradas una a una sin regreso dentro del museo de otra tribu. Es decir, nosotros como Ñu Sabi, en general las naciones originarias del territorio en el que se asienta nuestro país, extracción de nuestros conocimientos, de nuestros saberes, y obviamente también tiene que ver con la forma en que elementos de nuestra identidad han sido llevados a otros sitios, en este caso los museos nacionales, el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde ahí tenemos algunas de las piezas fundamentales, o el año pasado se realizó una exposición que se llamó Ñu Sawi, los señores de la lluvia, en el Palacio Nacional, es decir, en el centro del poder, ahí estamos, pero estamos de la manera en que somos representados desde otro lugar, no de nuestra cultura, no desde nuestra memoria, no desde nuestra identidad, no de nuestra cultura, no de nuestra lengua. Entonces, de alguna manera, pensar estas cuestiones tienen que ver precisamente con conflictos, con tensiones. Pasamos a la siguiente. Bueno, como les decía, pues yo trabajé el ámbito del Museo Comunitario de Yucuiti y de Ñucuini para poder ver precisamente la dimensión del territorio, pero en un objeto, en este caso, pues estas casas de la memoria, que se denominan como museos comunitarios porque hasta ahora tampoco la cultura ha tenido la posibilidad de darle un nombre en la lengua. Entonces, al no darle un nombre, ¿no?, seguimos teniendo como una dimensión muy ajena a estos dispositivos o a estos, digamos, estos aparatos, ¿no?, que se tienen en algunas o en varias comunidades del territorio Ñu Sabi y de otras regiones. Vamos a pasar así, por favor. Entonces, bueno, mi intención es poder ver, ¿no?, qué se está contando, qué se está narrando en estos museos, para darnos cuenta de que si bien se narran algunas historias locales, algunas experiencias, algunas memorias, por lo regular lo que estamos viendo son, digamos, los relatos, los discursos que están justificados, que están legitimados y que están autorizados por la historia oficial. Es decir, podemos ver muy poco de la cultura Ñu Sabi en los museos, podemos ver muy poco de su memoria. Por lo regular lo que hacemos es reproducir lo que vemos en los otros museos, reproducir lo que nos dicen los investigadores que debemos de poner en el museo, lo que nos autorizan esas figuras ajenas que tienen autorización porque obviamente están respaldadas por instituciones como el INAH, están respaldadas como instituciones como la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca o algunas otras academias, la Universidad de Leiden en Holanda, la Universidad de Varsovia, la Universidad Autónoma de México. Es decir, poco tenemos de nuestra cultura dentro de estos museos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es precisamente mucho de esto que yo llamo mímesis, que es básicamente la reproducción, digamos, el tratar de copiar. Y por otro lado, sí hay la posibilidad a veces de encontrar elementos políticos, elementos de una enunciación diferente, distinta. Y esto es lo que yo llamo negociación de sentidos, porque se confrontan precisamente dos dimensiones. Lo que está autorizado por la historia oficial, lo que está autorizado por la historia nacional y lo que nosotros como Ñu Sabi tratamos de proponer como una historia diferente, como una historia distinta, como algo que es parte o que debería ser parte de nosotros. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí básicamente es tratar de ver esa dimensión significativa, es decir, qué sentido o cómo podemos interpretar o cómo podemos nosotros dar cuenta de eso que estamos observando en el museo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, la idea es ver precisamente si algo de la cultura Ñu Sabi está dentro de esos museos, cómo está, si está invisibilizada, si está de alguna manera solo en alguna parte, ¿no? Tratar de ver si hay algo de eso de lo Ñu Sabi en estos museos. La siguiente, por favor.
Y entonces vemos precisamente esta dimensión. Para mí un museo es como un medio de comunicación, que tenemos el objeto que se muestra, que se exhibe, tenemos un público, tenemos una manera de decirlo a través de un discurso museográfico y tenemos, digamos, un espacio en donde ponerlo, ¿no? El museo. Entonces, de alguna manera, vamos a ver, por ejemplo, lo que, digamos, lo que puede suceder cuando una instancia como la UNCO, que es la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca, dice qué es lo que debe de haber en el museo. Ajá. Siguiente. Miren, cuando fue como los líderes de la UNCO, a Santa María Yucuiti dijeron esto. Bueno, más bien, sí, dicen esto, y está entre comillas, dice: en Santa María Yucuiti, el comité del museo escribió un mensaje a manera de bienvenida que dice: vigilemos las cuevas, las minas, los bosques, las montañas, los ríos, son nuestro patrimonio. Ajá. Y bueno, aquí sigue diciendo la cédula del museo, pero aquí lo que dice otra vez la voz del UNCO. Dice: así podemos reconocer que el patrimonio arqueológico es percibido como la herencia fundamental para la existencia de la comunidad. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que no es el patrimonio arqueológico los que ellos están poniendo sobre la mesa. Ellos están diciendo que son los bosques, los ríos, las montañas, es decir, lo vivo. La arqueología es la disciplina que estudia lo viejo, lo antiguo, lo que ya está muerto. Y lo que están diciendo en la comunidad es que su patrimonio es lo vivo. Es precisamente lo que decía el tío hace rato acerca de cómo están percibiendo el objeto patrimonial, qué es lo que está vivo, no es la piedra, ¿no? Entonces ahí vemos la tensión y el conflicto que aparece, pero que obviamente al ser señalado solo por una institución, en este caso el museo, la Unión de Museos Comunitarios, pues queda como lo mejor, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y entonces aquí dice esto, ¿no? Santa María de Yucuiti otra vez, ¿no? Para nosotros es muy necesario, así como los antepasados dejaron muchas cosas buenas, para nosotros, pues eran bien hechos para nosotros. Pues algo tenemos que hacer, dejar algo de lo que viene para, digamos, atrás de nosotros. Y aquí es interesante ver esto. La Unión de Museos Comunitarios sirve bastante. Es muy importante porque nos da autoridad. Ajá. No le da la autoridad a la comunidad, porque la comunidad tendría que tener esa autoridad para poder decir lo que quiere contar y lo que quiere narrar en su museo comunitario. Entonces, pasamos a la siguiente. Bien. Entonces, lo que vemos aquí es un ejercicio de ventriloquía política. Es decir, la UNCO se convierte en un sujeto que se vuelve un ventríloco que hace hablar a la comunidad, pero no es la comunidad la que está hablando. Son los intereses de esa institución. Son los intereses que ellos intentan percibir en la comunidad e intentan imponer, pero no los de la comunidad. Ajá. Pasamos al siguiente. Entonces, el Museo de Santa María de Yucuiti, por ejemplo, se crea en 1992. Esa es una fecha importantísima. Recuerdan que es, digamos, lo que se conoció como el 5º centenario, la celebración del encuentro de esos dos mundos en el 92, pero más bien lo que nosotros tendríamos que ver es el conflicto y la tensión que había en ese momento. Ajá. Es decir, la posibilidad de que después de 500 años tuviéramos la posibilidad como culturas originarias, como naciones originarias, poder enunciar nuestra voz. Y esa es una posibilidad del museo, ¿no? Vamos a tratar de ver qué sucede en particular con este museo, que dice: todos nuestros pueblos tienen una historia en común. No nos querellemos, unámonos. Somos pueblos indios, hermanos de sangre y de raza y de sangre. ¿Dónde está acá lo complicado? ¿No? Lo complicado está en construir una identidad cultural a partir del discurso del otro. Es decir, a partir de la llegada de los colonizadores europeos, nos empezaron a denominar a nosotros como indios. Ajá. No como Ñusabi, no como de alguna manera nosotros nos autodenominamos. Después se convirtió el náhuatl en la lengua, digamos, de uso común para poder traducir del español a las lenguas originarias, porque tenían tanto, digamos, capacidad de control los mexicas cuando llegan los europeos, que el náhuatl se convierte precisamente en la cuestión de, digamos, de la lengua franca o la lengua de traducción. Entonces, después nos llamaron mixtecos.
pero mixteco significa precisamente el que es originario del lugar de las nubes. Nosotros como New Sabi nos reconocemos como los que somos parte de la cultura donde la identidad del agua, de la lluvia, es fundamental. Sabi es, digamos, nuestro referente cultural. No te pases, ya con esto voy a terminar. Y entonces, cuando dicen que somos hermanos de sangre, también ahí hay un gran error, porque nuestros vínculos no son sanguíneos. Nosotros nos podemos decir hermanos, aunque no tengamos un parentesco sanguíneo. Somos primos, somos sobrinos, ¿no? De alguna manera podemos ser una enorme familia donde no tiene que intervenir la dimensión sanguínea. Y también la dimensión de la raza. Uno, no existen las razas, todos somos una humanidad. Claro, que sí existen fenómenos como el racismo. Es decir, no somos raza, somos una cultura, somos una nación, somos un pueblo, pero no somos precisamente una raza diferente, sino que de alguna manera nos han construido una identidad que no es la nuestra y que de alguna manera es la que hasta ahora se exhibe en los museos comunitarios. Entonces, ojalá y ahora podamos platicar un poco más de esto. Muchas gracias.